Alerta en C5N por si recién te levantás. Hoy aumentaron los combustibles nuevamente entre un 5 y un 6%. Lo bueno de vernos es que hace 3 meses, antes del congelamiento, Gandini vino a este programa, Nicolás Gandini, y dijo: va a pasar esto, esto, esto y esto. Y más o menos todo lo que dijo Gandini es lo que pasó luego en Argentina. Guille, ¿cómo andas? Buen día. No era tan difícil saber que eso iba a pasar finalmente. O sea, cuando el gobierno tomó la decisión de congelar combustibles, las petroleras ya habían avisado que iban a recuperar ese atraso en 3 o 4 veces. ¿Qué es lo que pasó ayer? Después de las elecciones. Después de las elecciones, por supuesto. Es bastante polémico porque los combustibles aumentaron en el principio de noviembre, aumentaron ahora, van a volver a aumentar en diciembre y seguramente vuelvan a aumentar a mediados de diciembre. Claro, solamente en los últimos días acumulan una suba del 10%, 10 o más. u 11%, claro, digamos. 10 o más. Y es la octava vez que aumentan en un año con un congelamiento de 90 días en el medio. Y en el cual también aumentó. Acordate, un congelamiento medio bizarro, medio raro, donde también aumentó en septiembre, aumentó en noviembre. A ver, ¿cuál es el problema? Tenés una inflación del 60%, el tipo de cambio también se te deslizó, empezó el año en 40, está en 63, entonces, como el sector petrolero está dolarizado, te aumentan los combustibles. ¿Cuál es la novedad? Digamos que la super, ahí lo estás viendo, 50,19, esto en las estaciones de YPF de la Ciudad de Buenos Aires. Axion y Shell, que son los competidores, también aumentaron en esta línea. A ver, de vuelta, queda un aumento del 10% para diciembre. Primero de un 4,5 a principios de diciembre y después otro 5% más. En algunos casos hablan los petroleros de un retraso del 25 casi por ciento del combustible. Llegaríamos casi a un 20 en diciembre, por lo que suponemos que una vez que empiece el año 2020 van a recuperar el otro poquito que falta. ¿Por qué decimos esto? Porque ese es el objetivo, no es el último aumento que va a haber en el año 2019 este que estamos contándoles ahora. ¿Cuál es la idea de los petroleros? Los petroleros lo que quieren es llegar a fin de año, al 31 de diciembre, recuperando el margen que perdieron por el congelamiento y por la devaluación, digamos. Y a partir de enero, si es que el gobierno de Alberto Fernández avanza con un acuerdo social y de precios y salarios o algo parecido, meter una cláusula que diga que los precios de los combustibles van a aumentar solamente en función de cómo se desliza el tipo de cambio y cómo varía el precio internacional del petróleo. Ese es el objetivo máximo que tienen las empresas. Pero eso es, no pierdo nada, se llama. Lo que pasa es que por otro lado, Guille, es lo que hablamos siempre. Igual lo que estás diciendo es información, ya es una estrategia de la petroleras. Esa es la estrategia, claramente. Bien. Tampoco está compleja. Recuperamos lo perdido y decimos, bueno, y a partir del próximo gobierno si aumenta el dólar, aumenta el combustible. Y bueno, pero esa es la gran... Bueno, lo que quieren decir es eso. O sea, a ver, ¿cuál es el problema de esto? Siempre lo hablamos. Si lo miramos desde Buenos Aires... ¿Cuál sería el pacto? No, claro. Bueno, el pacto es, yo no te aumento, igual, claro. No te aumento por encima de esto y te aumento siempre con un... esto es en Shell, esto lo estamos viendo acá de Shell, es un poquito más alto, 50,64, Shell siempre tiene precios un poco más altos porque se distancia o busca ese consumidor que puede pagar un mango más. La Premium ya en 58 mangos, fíjate la diferencia, fíjate la distancia entre la Super y la Premium, eso es algo que está pasando. El consumo de nafta Premium se derrumbó este año, con caídas de hasta un 30-40%, eso quiere decir la gente que ya no puede pagar la nafta premium, está yendo a la nafta super, y entonces la diferencia entre la premium y la super es cada vez más alta, digamos. El diésel 49,3, este es el número que más preocupa a la economía real, porque te mueve el precio del gasoil y te mueve el precio del transporte, te mueve el precio del agro, te mueve el precio de la industria, porque todas esas empresas consumen el gasoil como materia prima o como combustible. Y estamos dando el precio de la Ciudad de Buenos Aires, porque en algunos lugares del interior del país ya estaba por encima de los 60 pesos el litro de premium. Sí, vamos a decirlo claramente, digamos. Este aumento del 5% aplica para la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué? Entre otros motivos, porque este canal está en la Ciudad de Buenos Aires, porque los canales y los medios de comunicación están en la Ciudad de Buenos Aires. Si vos te vas al interior, el aumento no es del 5%. El aumento va a ser del 6, del 7, o sea, incluso un poco más alto, sobre todo en el norte del país. Esto por 2 motivos. Primero, porque la logística es más cara, porque tenés que llegar o vía barco o vía camión hasta el norte del país. Y el segundo motivo es porque es más difícil de controlarlo, Guille. Entonces, ¿quién se entera si en Chaco el combustible aumenta un 8%? Y es más difícil. Si en Entre Ríos y en Corrientes aumenta un 7%. En la Ciudad de Buenos Aires estamos más atentos, sobre todo porque la gran cantidad de usuarios o automovilistas que consumen combustible. En el interior del país el salto del precio va a ser más alto todavía. Te voy a sacar un segundo nada más de este tema porque me resulta interesante y le debe pasar a todos los automovilistas que viven en Buenos Aires y sus alrededores. No se construyen estaciones de servicios, sino que se cierran estaciones de servicio que uno ha utilizado toda la vida. ¿Por qué se da este fenómeno? No, a ver, tenés que irte bastante atrás. Primero tenés que irte a los 90, perdón.
Pero en los últimos tiempos, en los últimos 3 o 4 años. Si uno mira, digamos, los últimos 10 años, se cerraron cerca de 5.000 estaciones de servicio en la Argentina. ¿Y por qué? Porque, primero, que desde 2007 a 2011 el precio del combustible estuvo congelado, entonces el estacionero se le hacía muy difícil competir o defender un margen del negocio, con lo cual ahí cerraron como 2.000, 2.500 estaciones blancas sobre todo. Las blancas son las que no tienen ni bandera de Shell, ni de YPF, ni de Action, que son los 3 grandes jugadores del sector petrolero. Y lo que viene pasando es que el negocio de venta de combustible, como se congela porque salta el tipo de cambio, porque hay inflación y no se puede aumentar, entonces el negocio para el dueño de la estación de servicio, antes para vos por ahí era un negocio tener una estación de servicio, hoy, como estás tan atado a lo que dice el gobierno o lo que dice la empresa que produce combustible, YPF por ejemplo, el margen de ese jugador es mucho menor, con lo cual se han cerrado. El riesgo es muy grande. El riesgo es muy grande. Igual, Guille, si vos calculás el nivel de estaciones que hay en la Ciudad de Buenos Aires, quiero decir, si comparás cuántas estaciones hay, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, con Santiago de Chile, con Río de Janeiro, hay con más Sao o Paulo, menos. hay lo mismo, hay más todavía. O sea, no tenemos todavía un problema de que logísticamente faltan estaciones de servicio, sí por ahí en casos puntuales, pero en términos tendenciales no es que tenés un problema de decir, bueno, che, ojo, porque estamos quedándonos con pocos puntos de expendio de... Te pregunto esto porque le debe pasar a mucha gente que cargaba en un lugar y cerró, y después te pasás a otra y cierra, y van quedando como muy Lo que pasa pocas. es que cuando se desreguló el mercado petrolero en los 90, a principios de los 90, era un negocio muy atractivo tener una estación de servicio, muy atractivo, margen en dólares y demás. Eso en los últimos 20 años, algunos lo han tratado de sostener ese negocio, pero son cada vez menos los empresarios particulares que se pueden armar una estación de servicio porque de vuelta te agarra a una situación de devaluación como pasó este año, como pasó el año pasado, como viene pasando en los últimos 5 años, y es muy difícil mantener los márgenes. Las que funcionan muy bien son las bocas de expendio de las propias petroleras, las estaciones de servicio que le corresponden a la petrolera. Exactamente. La petrolera siempre tiene una red cautiva, YPF sobre todo tiene una red de 400 estaciones, donde YPF mismo te dice cuál es el precio al que vos podés vender, digamos. Eso tiene más sentido, en definitiva podés negociar con YPF siendo estacionero. Lo que viene pasando es que en términos de estaciones blancas, que son estas que no tienen marcas, o tienen una marca de Shell o de YPF, pero se encarga por su cuenta de la abastecimiento de combustible, es más difícil. Ahora, Nico, viene un nuevo gobierno, lo decías vos recién, las petroleras van a recuperar, esto nadie lo va a detener, el presunto 20% que perdieron en este tiempo. ¿Qué suponés, más allá de lo que van a pedir las petroleras, que ya lo tenés como información, va a decidir el gobierno? ¿Qué suponés o por dónde va a pasar esa negociación concreta? Es muy buena la pregunta. Porque una de las petroleras, que es la que domina el mercado, es estatal, o en un alto porcentaje es estatal. Sin duda, y es buena la pregunta, y si uno aplicara un poco de sentido común, yo te pregunto, che, está aumentando el precio del combustible, sabemos que por expectativas de impacto en la macroeconomía es un indicador que suele incidir inflacionariamente, o sea, aumenta los precios de combustible, el empresario que de otros rubros que ve que aumenta el gasoil 1 o 2 veces, lo traslada a su precio final. Yo te pregunto, ¿vos creés que este precio de los combustibles de YPF y del resto de los jugadores del sector petrolero se consensuó, o por lo menos se le avisó a alguno de los asesores de Alberto Fernández? No. No lo creo. No pasó. De hecho, en la portada de Ámbito dice que la transición está congelada. Bueno, eso es para mí llamativo. Quiero decir, es algo negativo concretamente. Uno creería que los asesores de Alberto Fernández, los economistas, la gente que lo rodea y que está empezando a armar o darle forma a lo que va a ser el próximo gabinete. Claro, pero necesitan que el gobierno le dé esa información o le brinde esa Por un lado información. necesitas que el gobierno te llame a una mesa o te brinde la información. También uno podría pensar que siendo YPF una empresa del Estado, también del otro lado también se podría buscar o hacer algún llamado, decir, che, ¿qué van a hacer? Pero se está definiendo en estas horas quién va a hacerse cargo de YPF. Sí, te diría que justamente hay 3 nombres en danza. Hay varios nombres en danza, tenés el nombre de Guillermo Nielsen, tenés el nombre de Jorge Zapag. En su momento se escuchó el de Miguel Pese, me parece que Miguel Pese va a terminar en el Banco Central. Hay un montón de nombres, Miguel Galucho también sonó en su momento. Yo, la verdad que por información, no tengo que se esté definiendo ya mismo. En esto estas horas. Me parece que va a quedar para el retorno de Cristina Kirchner a la Argentina, que esto está previsto para después del 17 de noviembre. Y me parece que la semana que viene sí va a ser fuerte en lo que es la definición de todo lo que tiene que ver con funcionarios del nuevo gabinete y también de YPF, digamos. Ahora, cuando hay inflación, la distorsión es muy grande y hacer foco en qué es barato y qué es caro también, porque un litro de nafta super en Argentina es más barato que un litro de gaseosa de primera marca. ¿Qué es lo caro y qué es lo barato, digamos? ¿Qué es lo caro y qué es lo barato? Es complicado, la verdad que yo lo que te digo es que cuando vos mirás cuánto cuesta el combustible en la Argentina,
solamente Colombia y algunos estados de Brasil tienen el combustible más caro. Quiero decir, incluso con esta suba que estamos viendo O sea, acá... un litro de leche vale 60 Sí, pesos. sí, por O sea, eso te digo. ¿qué es caro? ¿Es la leche cara o el combustible caro? ¿O No. la gaseosa es cara? No, ¿Qué es caro? Vos me preguntás a mí, yo creo que habría que ir a mirar mucho más la formación de precios de esos productos básicos de la Bien, canasta ahí básica. va. Por eso te digo, me Totalmente. parece a mí que está mucho más caro lo otro que un Y litro sí, de nafta. si vos ves cómo se vienen remarcando los productos Pero de la por canasta supuesto básica... que llenar un tanque te sale 2.500 pesos. Bueno, ahí hoy. está el tema. Y sobre todo hay una visión que es que cuando vos aumentas el precio de los combustibles, eso de forma lineal se traslada al precio final del producto de... Directo. Directo. Y en muchos casos se cubren porque vos ya sabés que va a haber 2 aumentos más. Sí. Y que ese aumento va a ser del 10% y que vos vas a pagar tu producto a fin de mes. Por lo tanto, se lo cargas ahora. Porque te va a venir ese aumento. Es cierto, pero por otro lado, si vos ves que la inflación de un mes viene siendo del 6, 8%, y vos ves que los precios de la economía están indexando un 8, un 12% la semana que viene, como están advirtiendo todos los economistas, todo el mundo dice que el precio de los combustibles el precio de los productos de la canasta básica aumenta un 8, un 12%. Si vos aumentás un 5, yo no creo que eso te impacte todavía más. Para mí el precio de combustibles impacta en la macroeconomía si la inflación está más o menos controlada y vos le pegás un sablazo al aumento de la nafta o del gasoil por encima de la inflación. Bueno, pero esto va a ser un sablazo. Esto va a ser un sablazo. El 20% en 30 días es un sablazo. Yo no sé qué va a ser el próximo gobierno. Lo que te digo es que el 1 de diciembre, por el aumento de los impuestos que graban la venta de combustible, debería aumentar un 5% de vuelta el combustible, eso es así, salvo que haya una resolución del gobierno saliente de Mauricio Macri o que esté consensuado con el de Alberto Y que Fernández. digan, bueno, vamos a esperar a después del 10. Exactamente, vamos a esperar después del 10. Si eso no pasa y tiene que estar por escrito, Guille, el 1 de diciembre o el 2 de diciembre el combustible aumenta de vuelta un 5%. Y esto es porque aumentan los impuestos. Está escrito, es una resolución del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Como siempre lo que dijiste se cumplió, lo voy a Ojalá tomar que a no, pero rajatabla. es complicado, digamos. Gracias, Nico, por madrugar. Un placer.